con el doctor Guido Gómez Mazara, que hacía muchos días que no conversábamos con él. Ustedes saben que no necesita presentación. Es de los políticos que más comunica. Y por supuesto le agradezco de corazón que haya aceptado esta invitación. Saludos, doctor, y bienvenido al espacio. Gracias, mucha salud y suerte. Para usted también. Lo veo siempre, pues, en los barrios, en contactos a usted como que le gusta eso, se alimenta de eso, usted vive ese pues, activismo. ¿Cómo, pues, lo puede eh, concomitantemente llevar eso con sus labores, con las labores de académica, profesor y todo esto? ¿Cómo lo lleva? Héctor, nadie puede contra su naturaleza. Ese es mi estado natural. Pero yo también pienso que los políticos dominicanos necesitamos una retroalimentación constante. Por el simple hecho de que el mundo de lo estrictamente mediático ha generado una especie de posverdad, que no es otra cosa que no sea la oficialización de la mentira. Entonces, cuando tú te desconectas de la realidad social, puedes ser atrapado o entrampado por esa lógica. De ahí que yo siempre estoy en contacto con la gente, converso, escucho, aprendo muchísimo. Porque una cosa es la inteligencia estructurada en función de logros académicos y otra cosa es la habilidad de orden práctico que tiene el ciudadano dominicano. Entonces, por eso yo constantemente me vinculo con la gente. ¿Cómo no? Pero sigue impartiendo docencia, Sí, sí, ¿verdad que sí? sí. Porque eso también es una parte que, aunque económicamente no es rentable, No, o pero sea que yo nunca he cobrado por la docencia es universitaria. verdad. Nunca. Lo hago como un ejercicio puramente de devolverle a la academia lo mucho que me dio. Siempre he creído que una de las múltiples maneras de uno mantenerse al día sobre temas esenciales es el ejercicio académico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues su decisión de buscar la candidatura presidencial del PRM se mantiene. Claro. Tú sabes que hablar en primera persona nunca es elegante, pero yo creo que la política dominicana requiere gente que tenga el carácter de no mantener distancias entre lo que dice y lo que hace. Cualquier persona puede discrepar de mí, pero yo mis ideas las sostengo, las defiendo y las mantengo. Y yo he dicho que hacia lo interno de mi organización y en la gestión gubernamental hay aspectos que son innegociables. Por ejemplo, yo siempre he dicho que lo mejor que nos pasó a nosotros fue derrotar electoralmente la candidatura del PLD en las pasadas elecciones. Y que hay aspectos importantísimos de la agenda social del histórico partido que no podemos fallarle a la gente. Es innegable que este es un gobierno que asumió las riendas del Estado dominicano en el marco de una crisis sanitaria. Eso implicó 80.000 millones de pesos solo en el sector COVID-19. Y que hay aspectos de carácter internacional que no han perturbado, fundamentalmente el hecho de que esta crisis entre Ucrania y Rusia ha generado consecuencias en el globo terráqueo. Pero eso nos tiene que obligar a nosotros a construir una noción de la gestión pública mucho más solidaria y consecuente con los sectores históricamente excluidos. Y yo hacia lo interno de mi partido siento estar próximo a esa visión de carácter social que tanto predicó el doctor Peña Gómez. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pero ya he conversado, por ejemplo, ahí mismo en el programa del pasado domingo, conversé con el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y hablaba del tema de una posible repostulación del presidente Luis Abinader, y él dice, bueno, que al pueblo le conviene una repostulación. Vi también una declaración en ese sentido de Ito Bisonó, de manera que usted va a enfrentarse con pues un líder fuerte, digo, va a disputarse más bien la candidatura presidencial con un gran líder y todo lo que implica el poder, los resortes. Usted está consciente de eso, ¿verdad? Que Sí, pero vamos sí. a darle una especie de recordatorio a mis dos buenos amigos que hicieron un legítimo ejercicio de impulsar la repostulación del hoy presidente de la República.
Mira, a Joel y a Hito. Como ellos no vienen de una tradición PRDista, hoy PRMista, le debo recordar lo siguiente. Antonio Guzmán quería a Jacobo Magluta. Ganó Salvador Jorge Blanco. Jorge Blanco quería a Peña. Ganó Jacobo. Fello era el que daba empleos. Ganó Hipólito. Y Luis le ha dado 2 derrotas a Hipólito sin dar un empleo. Primer lugar. Segundo lugar. Yo siento que la gestión pública necesita establecer acciones de mayor aproximación con la base social y electoral de nuestra organización. Mira por qué. El sentido del cambio no era un eslogan puro y simple de la campaña electoral. Era un deseo de hacer transformaciones esenciales en el comportamiento económico y social del país y que la gente sienta en el estómago y en el bolsillo una mejoría sustancial. Por ejemplo, vamos a los indicadores macroeconómicos. La economía dominicana ha crecido, sí, entre 4.6 y 4.9%. Un entorno internacional desfavorable, pero tenemos un proceso inflacionario de 8%. El Banco Central el año pasado proyectó un modelo de inflación de 4.4%. Terminamos en 8.8%. ¿Cómo se traduce eso? En una reducción fundamental del poder adquisitivo de los ciudadanos. Y yo invito a cualquier dominicano que vaya al supermercado, que vaya al colmado y que tenga un encuentro de cómo andan los artículos de primera necesidad. 14.5% es el incremento de los artículos de primera necesidad. Y en esa dirección, la mayoría de los dominicanos y dominicanas sienten el impacto de las políticas inflacionarias. En América Latina, el concepto de inflación nunca ha sido asociado al éxito económico. Y cuando usted ve, por ejemplo, la noción de salario y compárala con la región, solo superamos en salario, irónicamente, a Venezuela y a Argentina. O sea, la República Dominicana experimenta un proceso de profunda desigualdad. Hace 25 años, en el año 1998, Héctor Valdés, siendo gobernador del Banco Central, hizo un estudio que estableció que en la República Dominicana el 10% de lo que más ingresa concentra en el 34% de la riqueza. Hoy, 25 años después, el mismo 10% concentra el 55% de la riqueza. Bueno, yo acabo de ver un estudio y le voy a enviar las coordenadas de que estoy siguiendo una investigación sobre datos de América Latina en una universidad de Francia. Hace como una semana donde dijo que República Dominicana, Perú, ¿cuál fue el otro? Creo que México, estaban entre los 3 países más desiguales, no solamente de América Latina y del mundo. Que el 1% de la población estaba recibiendo entre el 35, entre el 25 y el 30% de los ingresos que producía la economía. Pero mira por parte, en la República Dominicana el 10% de los más pobres recibe solo el 1% del ingreso. Pero frente a ese acontecimiento, y lo digo de buena fe, no como acto de arrogancia intelectual, yo quiero que mis amigos, tanto ministro administrativo como ministro de la presidencia, lean a Piketty. Thomas Piketty es el nuevo referente del pensamiento económico, donde él plantea cómo los fenómenos de desigualdad han generado una perturbación social en todo el mundo. Y que lo que hace 100 años era un tema de discusión ideológica sobre marxista, capitalista, ahora se ha transformado en el hecho de que los ciudadanos de la región y del mundo, diría yo, sienten que los servicios básicos son ineficientes, que sus bolsillos tienen menor poder adquisitivo, que los servicios sanitarios son desastrosos. Entonces, frente a eso, la economía dominicana para este año, en un proceso de desaceleración de la economía, va a tener impactos. En función de eso, yo creo que es mucho más saludable para el partido. Primero, celebrar una convención. Voto universal, directo y secreto. Democráticamente, como siempre ha pasado en el partido. Yo estuve aquí, al presidente Paliza del partido, y cuando le pregunté sobre ese tema, este mismo año, y él dijo que el partido había decidido privilegiar el tema de las primarias, o sea que va consono con lo que usted está pidiendo. Dicen en latín, res non verbas, hechos no palabras. Yo te puedo buscar el video
de todos los dirigentes del partido que decían que para elegir la candidatura a la dirección del partido tenía que ser el método universal, directo y secreto, y cambiaron. El problema, Héctor, es que a veces la clase política subestima el nivel de inteligencia de los ciudadanos. Esa tesis de decir una cosa hoy y cambiar después pone a los ciudadanos que a tiro de un clic verifiquen el nivel de incoherencia tuyo. Y eso no es bueno para la clase política en términos generales. Nosotros somos un partido construido bajo una noción democrática, que decidimos salir de la vieja casa porque había un personaje autoritario que negó las reglas de la democracia. Y el juicio de la historia lo colocó en el zafacón. Frente a ese espejo tenemos que mirarnos y sobre todas las cosas preguntarle a la sociedad si es posible seguir siendo moderno o atractivo a segmentos fundamentales del país cuando no practicamos políticas que transformen y que la sociedad sienta, por ejemplo, que muchos compañeros creen que la nueva política es un rostro nuevo, es una actitud diferente. Y en aspectos esenciales tú te das cuenta que el gobierno necesita un nivel de consistencia mayor. Los reversazos del gobierno. 2 años y medio. 1. ¿Recuerda la reversa que dieron cuando el tema del fideicomiso para Punta Catalina? Bien. ¿Recuerda la reversa que dieron cuando el tema de la reforma fiscal? ¿Recuerda la reversa que dieron cuando el proyecto de ley sobre delitos de cibernáuticos? ¿Recuerda la reversa que dieron cuando el tema del presupuesto? Ahora dan otra reversa con el tema de la ley de tratas. Es decir, y aunque construyan un relato a través de su mecanismo de comunicación diciendo que es un gobierno que escucha, la gente sabe. ¿Cuál es su lectura? Bueno, que todo gobernante necesita un nivel de ponderación para no dejar que la conducta de su gestión esté pautada por los intereses de lo que digan los medios de comunicación. La gestión de gobierno no es un acto de relaciones públicas, es un instrumento para transformar el nivel de vida de la gente. Y frente a eso, todos los que apostamos a un cambio tenemos que ser reiterativos, exigentes y conscientes que al margen del reconocimiento del esfuerzo desde el punto de vista personal, porque lo hizo una persona trabajadora, hay otros aspectos de la vida nacional que el país requiere. Y sobre esa base, el gobierno no puede creer que el bienestar solo es posible como un acto mediático, sino como una mejoría sustancial del nivel de vida de la gente. ¿Usted cree que el gobierno de su partido le da mucha importancia a la parte mediática y puede haber algún sesgo entre lo que se publicita y la realidad? Es un fenómeno propio de la posverdad. Ahora, lo que nos ha enseñado la experiencia más reciente es que la fuerza de los líderes de opinión y de los periodistas y de lo que digan las redes fue derrotado electoralmente. Recuerden eso, el éxito electoral de nosotros fue que derrotamos a esa maquinaria, porque nos conectamos con el sentir de la gente. No le decíamos al país que los préstamos internacionales contraídos por la anterior administración eran incorrectos. Bueno, yo quiero recordarte a ti que en 2 años y medio tenemos 27.000 millones de dólares de préstamos. Y eso impacta terriblemente en la economía dominicana. Este año el presupuesto tiene que pagar 21.000 millones de pesos mensuales solo en intereses. Entonces, esos son aspectos que pesan mucho en la ejecución de políticas públicas efectivas para la mayoría de la gente. ¿Cómo se traduce eso? El sector de inversión, nosotros podemos correr el riesgo de que la actual administración sea la administración que en los últimos 20 años menos recursos haya invertido en términos de inversión pública. Solo 2.3 del PIB. Y resulta irracional que en los últimos 2 años, o sea, durante la gestión de la actual administración, al mes 9 solo se hayan ejecutado el 50% de lo presupuestado, la mayoría de los organismos públicos. La gente podrá decir, bueno, eso es un acto inteligente para preservar la disciplina fiscal. No, eso tiene un impacto terrible. Por eso los amigos del Banco Central y la Junta Monetaria emiten una decisión mediante la cual posibilita que 21.000 millones de pesos sean activados en el sector de la construcción, porque ellos sienten que este proceso inflacionario ha desmejorado sustancialmente el nivel de vida de la gente. Eso no es parte de la retórica política, eso tú lo percibes. Entonces, yo invito a mis amigos del gobierno, compañeros del partido, que somos amigos todos, primero que no perciban que cualquier tipo de discrepancia es un acto de obstrucción, porque hay una fascinación por creer que es posible construir una verdad única. Que vayan al colmado que siempre iban, que se monten
en el motoconcho, que se detengan en una fritura, que conversen con los jóvenes en la República Dominicana. Abro un paréntesis. El fenómeno delictivo nos perturba a todos porque nos cambia los hábitos de vida. El modelo de desempleo para los jóvenes en América Latina, 19%. Aquí 29%. O sea, hay indicadores que dicen que no obstante aspectos importantes de la economía dominicana donde experimentamos números azules, hay una situación de carácter social. Y el gobierno tiene que hacer una contribución significativa en eso. Yo me decanto por ser un político que cree que la paz social se construye con una mejor distribución de la riqueza. Y que Trump puede seguir siendo un país tan rico, lleno de gente pobre. Esa es la diferencia. ¿Cómo no? Bueno, a propósito de ir a los colmados, de ir a los sitios, parece que aunque ya no esté en el gobierno, pues vemos al amigo Macarrulla hablando de la 42, o sea que ya el mensaje suyo está llegando y debe sentirse cómodo. No, pero toda aproximación que haga un ciudadano, estando en el gobierno o no, yo creo que contribuye a producir los cambios que la sociedad quiere. Mira, cuando tú eras un joven, y no estoy diciendo otra cosa, tú y yo estamos ya en una segunda etapa, Sí, los procesos ideologizantes marcaron la vida de la gente en función de si tú estabas de un lado o de otro. Así es. Ya no. Las sociedades modernas están desideologizadas, lamentablemente para algunos. O sea, los problemas estructurales de la gente son los que están pautando comportamiento. Y yo aspiro a que la República Dominicana sea un país donde la inequidad social no siga perturbándonos a todos y no podamos salir en la noche, no podamos compartir con los amigos y que estemos intranquilos cuando nuestros hijos salen de noche. O sea, eso es un desafío que tiene el modelo democrático dominicano y es responsabilidad del actual gobierno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y tenemos otros retos a manera de seguridad porque consternó lo que pasó el pasado domingo en Santiago. Injustificado. Injustificado, y entonces ahí volvemos al tema de si la reforma policial realmente comienza o no a dar resultados conforme a lo que dicen pues las personas que están dirigiendo el proceso, cómo eso crea un distanciamiento entre la sociedad, entre la ciudadanía y la Policía Nacional, que no debe ser. Por eso yo te he insistido que las soluciones no pueden ser mediáticas, es de aproximación con la gente. Poner los oídos en el reclamo ciudadano, acercarse a ellos. Yo nunca he visto que una reforma de la sociedad sea impactada pura y simplemente por la inversión mediática. Es por la transformación en la actitud de la gente, en el comportamiento, en una mejoría sustancial del nivel de vida de los ciudadanos. Es ahí hay que trabajar. ¿Cómo no? Usted insiste mucho en el tema mediático y dice, bueno, se derrotó una estructura mediática en la pasada gestión, bastante dura, por cierto. ¿Usted cree que esta gestión se ha montado también, le ha gustado montarse? No, yo pienso que hay gente en el gobierno que no ha entendido que los esquemas que no dieron resultados, no hay por qué insistir en ellos. Repito, construir el relato como un acto de relaciones públicas no transforma el nivel de vida de la gente. El nivel de vida de la gente se transforma cuando siente un cambio sustancial en su nivel de vida. Y eso no se ha producido. En aspectos fundamentales de la vida nacional, no. Hay mayor nivel de desigualdad, hay mayor nivel de inequidad. Te voy a dar un solo ejemplo de sentido común. El modelo de inversión en América Latina respecto al sector salud es 5% del PIB. Aquí 1.9%. Si tú andas por Miches y te rompe un tobillo haciendo ejercicio, el hospital ortopédico más cercano es el Darío Contreras. Si tú andas por la línea noroeste y en Mao te rompe un brazo, el hospital ortopédico más cercano es el Juan Bosch en La Vega. Es decir, yo pienso que en la sociedad dominicana hay que sentarse a construir un modelo de país que sea mucho más efectivo resolviendo los problemas de los ciudadanos. Porque lo contrario es aportar un vengador social. Así es. Bueno, solicito la anuencia del doctor Guido Gómez Mazara. Voy a un corte y ya regreso con la parte complementaria de la entrevista.
Continuamos con esta entrevista con el doctor Guido Gómez Mazara. ¿Sigue siendo de Popi este gobierno o hay ya guau? Mira, tú sabes que quien planteó el tema fui yo. Sí, claro. Y no como un acto de colocar el tema de la confrontación de clase. No, eso lo dijo Juan Bosch hace 60 años. Tú tumpote, pecueso largo, hijo de machete. Usted lo que hizo fue cambiarle No, yo lo que hice fue adecuar la lectura de la diferencia social a la actual realidad dominicana. Okay. Básicamente porque yo tengo hijas, sobrinas, y entiendo que hay un código de comunicación que a veces los políticos desdeñamos. Y que los padres tenemos que aprender también. Tenemos que adecuarnos a eso. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo, efectivamente, que la base social del PRM, que es la misma del PRD, está integrada por sectores medios, ¿verdad? Sectores populares y circuitos de carácter intelectual, académico, que siempre acompañaron al doctor Peña Gómez. Los ejes de la política del gobierno, semióticamente, están ejecutados por personas con méritos en la campaña de Luis. Pero tú no los asocias a ello a la generalidad de los dirigentes populares de nosotros. No estoy diciendo que no es bueno ni es malo. Estoy hablando de una realidad puramente semiótica. Ahora, conocer los problemas de una sociedad no implica leerlo. Es contactar esa realidad. Es decir, yo tengo compañeros muy buenos, por ejemplo, que están en el sector política social. Pero ellos vienen de una experiencia de aspiración o que querían ser regidores, diputados. Bien, esa es una relación puramente clientelar, no del reconocimiento en el terreno de los hechos del drama. Y por eso tomamos decisiones desconectadas. Yo vi una decisión hace unos meses diciendo, bueno, para reducir el tema de la delincuencia vamos a establecer control de horario. ¿Quién ha dicho que los borrachos salen a atracar? Una locura. Pero peor aún, después de la pandemia, el país ha perdido 300,000 empleos directos. Está en una etapa de recuperación. Pero los liquor stores, o sea, siéntense a hablar con ellos, interactúen, generen y construyan una solución efectiva. No tomen medidas para después venir con los reversazos históricos. ¿Tú ves? Entonces, frente a ese acontecimiento, yo he sostenido lo siguiente. Cuando tú tienes una parte importante del funcionariado que no conoce la realidad social, cuando tú tienes un problema de desigualdad como resultado del proceso inflacionario, tú necesitas actores mucho más cercanos de la gente que expliquen el conflicto. Y ese es un déficit que hemos tenido. Y yo reitero que el gobierno necesita una dosis mayor de pueblo, de entendimiento de los fenómenos, porque el presidente de la República no puede ser presidente de la República y relacionista público del gobierno. Mira, Peña era grande en eso, porque Peña hacía equilibrios. Búscame 5 personas del actual gobierno o del partido, que es lo mismo, que defiendan con un nivel de coherencia y de argumentación efectiva las políticas efectivas del gobierno. Búscame 5. No hay. No hay. Entonces, Luis es relacionista público del gobierno, presidente de la República. Entonces, así no se puede. En ese mismo orden, búscame 5 personas en el gobierno que entiendan socialmente el drama de lo de abajo. Una cosa es ir de fin de semana, interactuar o hacerse simpático. No. Reproduciendo esquemas clientelares. Es que entiende el problema. Por ejemplo, tú citaste una demarcación, la circunscripción 3, la 42. Bueno, no hay que ser sociólogo, pero hay que entender que es una expresión de cómo los fenómenos de marginalidad social en la República Dominicana construyen una cultura del gueto. Claro. Cuando alguien habló de ese experimento, yo pienso que quiso importar un fenómeno de Medellín. Los colombianos, se llama Comuna 13. En Medellín existe... Bueno, y también de la favela. La favela en Brasil. Claro, tanto en las favelas brasileñas como en Comuna 13 se desarrollaron inversiones tendentes a reconquistar esos barrios excluidos socialmente, con conflictos potenciales producto de ¿qué? Que la desigualdad y la pobreza lo conducía al atraco, al robo, al asalto. Esos son proyectos importantísimos, pero hay que entenderlo, no puede ser una ráfaga o una expresión, porque
¿Qué puede pensar un joven en la República Dominicana que coexisten dos países? El país del siglo XXI, que lo ve por la televisión o por las redes sociales, o su dramática realidad del barrio donde los servicios básicos no están cubiertos. Ese es el problema esencial del modelo democrático dominicano. Claro, en los aires del poder no se entiende eso, pero hay que hacer un esfuerzo significativo para que este gobierno y los gobiernos que surjan entiendan que la democracia dominicana tiene que ser algo más que ir a elecciones cada 4 años. ¿Cómo no? La dirigencia media y la base del PRM, que es la del PRD, y que usted vive en contacto con ella, ¿se siente en el gobierno, se siente en el poder? No. Hay funcionarios del gobierno que entienden la realidad, pero hay funcionarios que no conocen a la estructura directiva del partido, en ninguna demarcación. Y yo creo que hay una especie de argumento de arrabal para impugnar lo que decimos eso, bajo la tesis de que lo que propugnamos por un mayor espacio de la dirección media y la base del partido somos populistas o clientelares puros y simples. No. Yo lo que estoy diciendo es que en una sociedad como esta, desigual, los sectores que se vinculan a la actividad política tienen en el Estado un colchón de compensación de sus desventajas históricas y que por vía de consecuencia el rostro social tiene que aparecer en la acción del gobierno. Cuando tú le puedes decir a un compañero que se fue a buscar los votos que hay que traerle un currículum, que él no tiene perfil. Esas son manifestaciones discriminatorias y excluyentes de gente que se dedicó a la práctica política y por vía de consecuencia invirtió un tiempo en eso y no que no posee las condiciones. Mentira. Es como lo que acontece con los dominicanos en el exterior. La forma injusta y desconsiderada que se ha tratado a la diáspora es incorrecta. ¿Por qué? Meten 10.000 millones de dólares a la economía dominicana. Hasta el año 2024, 1.200.000 van a votar. Y le viven diciendo a los compañeros que hacen el trabajo político que ellos no tienen el perfil. El año pasado, este año que acaba de concluir, creo que representa un 28%, es el mayor porcentaje en ingreso de divisa, por encima de turismo y de zona franca, claro. El ingreso de las remesas de los dominicanos. Es evidente. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le damos? Ah, no tiene perfil. Eso es mentira, porque hay una concesión discriminatoria de que el modelo migratorio hoy en día es el que se parecía al del año 60 o 70. No, en el exterior tenemos gente preparada, formada, de condiciones, pero la respuesta es mandarle gente de aquí a ellos allá. En España y en Estados Unidos, el 90% del funcionariado se lo mandamos de aquí. En muchas demarcaciones ni el idioma manejan. Entonces tenemos el personal allá para eso. Repito, que hace campaña en medio de muchas dificultades. Entonces, yo pienso que hay una especie de nudo gordiano de no entender el otro país, el país que no tenga el aire acondicionado, el país que no tenga las redes sociales, el país más allá de la aureola popicrática. Aquí hay otro país y para eso tenemos que trabajar también. Popicrática, o sea, que hay una popicracia. No, aquí hay una conducta en la sociedad dominicana que trata de patear al que socialmente no alcanza el éxito, entre comillas. Y yo pienso que esta tiene que ser una sociedad de igual oportunidades. Yo pienso que sí. Pero sin embargo, la gente del gobierno se siente muy bien y dicen que si las elecciones fueran hoy, inclusive el nivel de votación sería mucho más superior al del año 2020. O sea, ganarían espacio congresual, municipal y el presidente Luis Abinader en primera vuelta con un porcentaje de votación más alto que el actual. A mí hay muchos funcionarios del gobierno, yo le puedo decir a ellos que tienen el síndrome de Dato Pagán Perdomo. ¿Dato Pagán te dio clase en la universidad? Pero lo conozco perfectamente. Don Dato Pagán Perdomo era un historiador, intelectual, académico, antitrujillista, muerto ya, de San Pedro de Macorís, que decían sus rivales intelectuales que él era tan narcisista que cuando hablaba torcía la boca para escucharse primero. Entonces, yo pienso que hay gente en el gobierno que se está escuchando a ellos, no está escuchando la realidad de la sociedad dominicana. Mira, a propósito de las encuestas, en el Partido Reformista históricamente el popular era Jacinto, ganó Eduardo, ¿sí o no?
Cuando Jaime David y Danilo compitieron, el popular era Jaime. Ganó Danilo. La popular era Milagro. Ganó Hipólito. Y Abel le acaba de dar una pela a Margarita y la Margarita era la popular. ¿Cuál es el problema? Que hay tantos sectores e intereses que ellos van construyendo un perfil de lo que ellos quieren que tú elijas, no lo que tú debes elegir. Y sobre esa base se viven equivocando. Entonces, cada día la sociedad construye un perfil de lo que quiere, no lo que le quieren imponer. Frente a eso, yo le quiero decir a mis compañeros de partido, vamos a una convención, que la convención determine la suerte electoral, cuál es el candidato que prefieren. Y sobre esa base es muy cómodo esgrimir argumentos respecto al tema de la repostulación. Yo no estoy en contra de la repostulación. Yo creo en el modelo norteamericano. Es un derecho que no, porque yo creo en el modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos para su casa. Yo lo que creo es la forma en que están abordando el tema, con la falta de entereza con que asumen aspectos esenciales del debate político. Te doy ejemplos. Si nosotros construimos un partido moderno, era para negar las malas prácticas del anterior. ¿Cómo la institucionalidad, que debe ser árbitro de los procesos, se activa a favor de una causa? Porque usted es árbitro, usted no puede estar a favor de, en primer lugar. En ese mismo orden. ¿Cómo si usted aplaude los procedimientos democráticos, usted está a favor de las imposiciones? 3. No nos pasamos años acabando con muchos PLDistas en demarcaciones. Ahora resulta y viene a ser que estamos incorporando a PLDistas que dijimos en sus respectivas demarcaciones que eran corruptos, que eran unos sinvergüenzas. ¿Cuál es la reacción que hay en la base del partido con eso? ¿De indignación? Es verdad. Pero yo te puedo decir por demarcaciones. Y no nos pasamos diciendo que en Barahona Tabito Suberví se había ido del partido, que había acompañado a Miguel, que no servía, que aquello y lo otro. ¿Y ahora? ¿Qué podemos decirle a la sociedad de Barahona? Entonces, por eso el país observa, cuestiona y se indigna con la conducta de la política. Entonces, frente a eso, ¿qué yo creo? 3 cosas elementales. Perdón, la denuncia, a propósito ahí mismo, para enganchar, la denuncia de la oposición de que se estarían utilizando recursos públicos para atraer, para conquistar a esa persona. Pero Héctor, ¿tú eres un observador de los procesos políticos dominicanos? ¿O tú crees que la gente viene de la oposición al gobierno por el lenguaje seductor e ideológicamente atractivo de los dirigentes del PRM? Dime uno de los dirigentes que anda postulando el proceso de repostulación, que su fortaleza intelectual genere un comportamiento melcochoso frente al resto del país y que diga, ¿qué discurso? Por eso yo estoy con la reelección. Por favor. Mira, por eso yo soy una persona coherente. Siempre digo lo mismo. Si yo cuestionaba las prácticas clientelares que ejerció Danilo Medina y Leonel Fernández, yo no puedo venir ahora a aplaudirlas. Busca a esos alcaldes que han dado el salto. Pregúntale qué pasó con su presupuesto. Se lo van inflando, que es una forma de cooptarlos. Y yo pienso que eso no es decente. Oye, cuando tú desde un partido de oposición te mueves a otro, yo lo entiendo. Ahora, salvo reconocidas excepciones, porque hay gente que le hace la vida imposible a los partidos, por esa mezquindad con la que se practica. Pero hay gente que lo que quiere es venir al partido para que lo impongan en el proceso del 24. Y eso más tarde que temprano va a traer inconvenientes. ¿Cuántos alcaldes juramentó Gonzalo? Muchísimo. Perdió. Porque en este país tú no puedes seguir pateando la decencia y el sentido común de los ciudadanos. El PRM no puede seguir desdiciéndose y creyendo que el resto de la sociedad está compuesto por tarados mentales que le van a creer el relato de que esa gente viene pura y simplemente por el discurso seductor. No, hombre, no es así. Hay razones de pesos. Mira, en la política dominicana, Peña, Bosch y Balaguer transformaban el espíritu de la gente porque eran líderes emblemáticos con un peso específico en la conciencia ciudadana. Cuando Washington de Peña se fue del PRD para el Partido Reformista, se fue por un acto de incomodidad, no porque le dieron 3 pesos. Cuando Euclides se fue la primera vez y Franklin, que se fueron la primera vez y volvieron, no era cuarto. ¿Tú entiendes? Cuando Peña y Jacobo se disputaban, no era dinero,
era convicciones. Ok, cuando Milagro se fue del PLD para el PRD, no era dinero. Los otros no pueden decir lo mismo. Hay excepciones, pero no pueden decir lo mismo. ¿Cómo no? ¿Cómo está el mercado electoral ahora? Usted es una persona muy informada. No, mira, todas las mediciones que se hagan ahora tienen un efecto para llenar más el ego de los que aspiran que un retrato de la realidad. No me diga. Mira por qué. A 1 año y 4 meses de las elecciones del 20, ¿Luis Abinader marcaba presidencia? No. Acontecimientos se desarrollaron que provocaron eso. Una ruptura en el PLD, un descreimiento de la gente en la gestión de Danilo, y eso provocó un momentum electoral que nos ayudó. Yo siempre he creído que es mucho más útil para el PRM construir otra candidatura. Y no porque yo presente una propuesta, sino porque en el histórico de nuestro partido, hablo del viejo, cuando Guzmán le entregó a Jorge Blanco ganamos, cuando insistimos con Hipólito perdimos. Ahí están los acontecimientos. Además, el compañero Luis y muchos de los que legítimamente le acompañen en su propuesta de repostulación van a tener que mandar a borrar todos los videos de lo que ellos decían. Van a tener que mandarlo a borrar. Dijo un querido amigo suyo que ahora es un alto funcionario, le preguntaron a raíz de una variación que él tuvo con respecto a un tema, que es que desde la óptica del poder no se ven, desde afuera del poder, las cosas en el poder se ven con mucho más magnitud. Esa declaración es un acto de subestimación de la inteligencia popular, porque creen que el poder le da licencia para burlarse de la gente. Eso no es así. Ahora mismo, aunque usted dice que no puede haber un escenario, digo, si las elecciones fueran hoy, de primera vuelta, de segunda vuelta. Mira, las elecciones no son hoy, el año que viene. Pero lo que pinta y lo que proyecta es una competencia que habrá de determinarse la suerte electoral en la segunda vuelta. De verdad. Eso es lo que yo creo. Están a ver Luis y Leonel. ¿Cómo No, pero Luis no está. Luis tiene que ir a una convención y ganarla y competir. Vamos a Grego, Luis, Guido, Leonel, porque para ahí no hay más nadie, y Abel. Pero fíjate que la tragedia de los partidos políticos en la República Dominicana es que son instrumentos personales y eso no puede ser. Pero en el caso hipotético de mi partido, mira, eso no es elegante decirlo, pero cualquiera de los PRMistas que me va hablando a mí sabe que yo tengo dominio fundamental de los aspectos sociales, económicos y políticos. Que a mí me sientan a hablar sobre política exterior, yo tengo que tener un buen desempeño sobre política social, económica, desigualdad. Nadie se le hace un nudo en el estómago. Si a mí me preguntan si yo he leído alguna biografía, yo no me quedo en el aire para responder. Entonces la política dominicana requiere de herramientas que son fundamentales. Y el PRM tiene que construir un candidato que le genere la sensación a la sociedad de que no es un instrumento al servicio de grupos económicos. Usted no puede gobernar un país con estas características para estar al servicio de un grupo económico, al favor de todos los dominicanos. Y eso yo creo que yo lo represento. Además, yo puedo ir a un debate con Leonel Fernández y con Abel sin problemas. Sin problemas. Pero claro que sí. Usted, como dirían en mi campo, usted es un pico de oro. O sea que... Entonces ese es el problema de la sociedad. Nosotros queremos construir una sociedad efectiva y eficiente, pero no tenemos el personal para eso. ¿Usted cree que el presidente Abinader no puede ir? No, sí, Luis. Ya. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.